Muy buenas noches, amantes del misterio. Son bienvenidos a Relatos de Terror García. Una vez más, nos adentramos en el velo de lo desconocido para explorar las experiencias más auténticas y las situaciones más inquietantes que emanan del más allá. Esta noche presentamos el misterio del escudo perdido de Abasolo. En el corazón administrativo de Abasolo, existe una historia que los empleados más antiguos de la presidencia municipal cuentan a media voz. No se trata de un espectro aparecido en los cerros, sino de un objeto con carga simbólica cuya ausencia, dicen, cambió la energía de la ciudad, el escudo original del municipio. El emblema de los zorrillos. Antiguamente, el escudo de Abasolo, que rinde honor al insurgente Mariano Abasolo, tenía un diseño particular. En él resaltaba la figura de zorrillos, animales que daban nombre a la zona en tiempos prehispánicos, Cuitzeo de los Naranjos, donde Cuitzeo se traduce frecuentemente como lugar de zorrillos. Estos animales estaban representados en una actitud de alerta, simbolizando la vigilancia y la protección del territorio. La desaparición. Cuenta el relato que, durante una remodelación de las oficinas gubernamentales hace varias décadas, el escudo original, una pieza artesanal de gran valor histórico y, según algunos, bendecida por antiguos sacerdotes del pueblo, fue retirado de su lugar de honor. Al terminar las obras, el escudo nunca regresó. Se dieron muchas explicaciones oficiales: extravío en el inventario, robo o deterioro extremo. Sin embargo, ninguna convenció a los habitantes. Las consecuencias sobrenaturales. La leyenda urbana nació poco después de su pérdida. Los veladores del Palacio Municipal y de los edificios aledaños empezaron a reportar sucesos extraños. Sombras vigilantes. Se dice que en los pasillos de la presidencia, a altas horas de la noche, se ven sombras pequeñas y rápidas que cruzan de una oficina a otra, como si los animales del escudo hubieran cobrado vida para seguir vigilando lo que les pertenece. La sensación de desprotección. Muchos abasolenses de la vieja guardia sostienen que, desde que el escudo desapareció, la ciudad perdió una especie de protección espiritual, atribuyendo a esto épocas de inestabilidad o sequías inusuales. El secreto guardado. El misterio persiste porque, aunque se han hecho réplicas modernas, el paradero del original es un enigma. Unos dicen que está oculto en el sótano de una antigua casona del centro, otros que fue enterrado bajo la plaza principal para anclar la suerte del pueblo, y los más supersticiosos creen que el escudo se esfumó por sí solo cuando la política del pueblo dejó de seguir los ideales de sus fundadores. Relato número 2. El misterio de la hacienda de Peralta. En las cercanías de la imponente zona arqueológica de Peralta, en Abasolo, se erigen los restos de lo que fuera una de las haciendas más prósperas de la región. Sin embargo, detrás de sus muros de piedra y sus campos de cultivo, se esconde un relato que ha pasado de boca en boca entre los campesinos y lugareños. Los guardianes del tesoro. Se dice que, durante los tiempos de la Revolución, los antiguos dueños de la hacienda, ante el temor de ser saqueados, enterraron grandes cantidades de monedas de oro y joyas en ollas de barro bajo los pisos de las caballerizas y en los límites de los sembradíos. Desde entonces, el relato cuenta que la hacienda tiene dueño, pero no uno vivo. Muchos trabajadores han reportado la aparición del charro de Peralta, una figura vestida de gala negra con botonadura de plata que cabalga un caballo azabache cuyos cascos no producen sonido al golpear las piedras. Se dice que este espectro es el encargado de cuidar los entierros y que solo se le aparece a aquellos que tienen la ambición en el corazón. La luz del dinero. En las noches más oscuras, especialmente en los meses de mayo y junio, los habitantes de las comunidades cercanas aseguran ver llamas o luces azuladas que brotan de la tierra entre las ruinas de la hacienda. Según la creencia popular, estas son las luces del dinero, señales de que allí hay un tesoro enterrado. Pero el relato advierte un peligro: quien intente desenterrar el oro sin que el espíritu se lo ofrezca, quedará atrapado por una maldición. Cuentan que un hombre del pueblo una vez encontró una de estas ollas, pero al abrirla, el oro se convirtió en cenizas y carbón, y el hombre perdió el habla para siempre tras ver una sombra gigantesca que emergió de la excavación. Ecos del pasado. Además de los tesoros, en la hacienda de Peralta se escuchan los ecos de la vida diaria de siglos pasados.
Quienes caminan por ahí al atardecer juran escuchar el chasquido de látigos, el relinchar de caballos invisibles y el murmullo de voces en un castellano antiguo. Algunos arqueólogos y visitantes de la zona vecina han sentido una pesadez inexplicable, como si cientos de ojos ocultos entre los muros derruidos vigilaran cada uno de sus pasos. Relato número 3. Los túneles subterráneos de Abasolo. Bajo el concreto y las piedras de los edificios más antiguos de Abasolo, existe un mundo olvidado. El relato de los túneles subterráneos es un secreto a voces entre los habitantes del centro del municipio, una red de pasadizos que guarda ecos de guerras, tesoros y almas que nunca encontraron la salida. El origen del misterio. Se dice que estos túneles fueron construidos durante la época colonial y ampliados durante la independencia y la guerra cristera. Su propósito era claro, servir como rutas de escape, comunicación entre templos y escondite para las familias ricas y el clero ante las invasiones y saqueos. Se cree que el punto central de esta red es la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, conectándose con antiguas casonas que hoy funcionan como comercios o edificios públicos. Las sombras en la oscuridad. El terror de este relato surge de quienes, por accidente o curiosidad, afirman haber descendido a estas profundidades. Se cuenta que el aire dentro de los túneles es pesado y huele a tierra vieja y humedad centenaria. Los testigos narran haber escuchado el arrastre de cadenas, un sonido metálico que resuena en las paredes de piedra, atribuido a prisioneros o personas que fueron encadenadas para proteger riquezas. Cánticos y rezos. Algunos afirman que en las noches de silencio total, si pegas el oído al piso en ciertos puntos del centro, se escuchan murmullos latinos, como si una misa perpetua se estuviera llevando a cabo bajo la tierra. El destino de los curiosos. Una de las historias más tétricas habla de trabajadores que, al realizar excavaciones para drenajes o cimientos, se toparon con huecos profundos. Se dice que algunos, al entrar a explorar, regresaron con el cabello blanco del susto o simplemente se negaron a hablar de lo que vieron. La leyenda advierte que los túneles están protegidos por guardianes, espíritus de antiguos soldados o monjes que murieron dentro y que ahora celan los secretos que el gobierno y la iglesia decidieron sellar con concreto hace décadas. Relato número 4. La Llorona de los Arroyos, Abasolo, Guanajuato. En Abasolo, el mito de la Llorona no es solo una historia de fantasmas, es un eco que se arrastra por el agua. La ciudad, abrazada por cerros de donde bajan caudales naturales, tiene en sus arroyos el escenario perfecto para este horror que ha quitado el sueño a generaciones. El lamento entre el agua. Cuentan los antiguos habitantes que, en las noches de luna llena o cuando la lluvia comienza a arreciar en la sierra, una figura vestida de un blanco tan puro que parece brillar en la oscuridad, aparece vagando por las orillas de los arroyos que atraviesan el centro. A diferencia de otras versiones, en Abasolo se dice que no siempre se le ve el rostro, pues lo cubre con un velo finísimo, pero lo que nadie olvida es su grito. Un ay mis hijos, que no parece humano, sino un sonido nacido de las entrañas de la tierra, un lamento que se mezcla con el borboteo del agua contra las piedras. La trampa del sonido. Los abasolenses mantienen una regla de oro que se hereda de padres a hijos: si la oyes lejos, cuídate, porque está a tu espalda. Se cree que el espíritu de la Llorona juega con la percepción de sus víctimas. Cuando el grito suena como un susurro distante, es señal de que la entidad está acechando a pocos metros. Si el grito es ensordecedor y parece estar justo a tu lado, es que ha decidido pasar de largo por esa noche. El peligro de las crecidas. La leyenda cuenta que la mujer busca desesperadamente recuperar lo que el agua se llevó. En las épocas en que los arroyos bajan con fuerza desde el cerro, la aparición se vuelve más agresiva. Se dice que ha llegado a confundir a los trasnochadores, quienes ven a una mujer hermosa llorando de espaldas cerca del cauce. Al intentar ayudarla, ella los guía hacia la orilla donde el suelo es inestable, buscando que caigan a la corriente para que el agua les arrebate la vida, tal como le sucedió a sus hijos. El rastro de la muerte. Quienes han tenido la desgracia de verla de cerca describen que sus pies no tocan el suelo, sino que flota sobre la humedad de la maleza. Al día siguiente de sus apariciones, los vecinos suelen encontrar el rastro de un frío intenso en la zona y, en ocasiones, pequeñas huellas de mano sobre las piedras mojadas de los puentes, como si alguien hubiera intentado salir del agua desesperadamente.
Relato número 5. La leyenda de El Brinco del Diablo. Cuenta la historia que hace muchos años, cuando Abasolo era un pueblo pequeño y la fe de sus habitantes era su único refugio, el mal decidió manifestarse de una forma aterradora. Todo comenzó una tarde de cielo plomizo, en la que una tormenta inusual, cargada de rayos y un viento que parecía aullar, se posó sobre la sierra de Abasolo. El avistamiento. Mientras la lluvia azotaba las calles empedradas, los habitantes que miraban hacia los imponentes cerros de los Tres Picachos quedaron paralizados de terror. Entre los relámpagos, una figura negra, descomunal y de aspecto humanoide, fue vista saltando de una cima a otra con una facilidad que desafiaba toda ley natural. La criatura no caminaba, daba saltos prodigiosos sobre los abismos que separan los picos de la sierra. Se dice que sus ojos brillaban como brasas encendidas y que su risa se confundía con el estruendo de los truenos, haciendo vibrar las ventanas de las casas. La intervención divina. El pánico se apoderó de la población. Las familias se encerraron a rezar, pero el fenómeno no cesaba. El pueblo, liderado por los ancianos y el párroco, comprendió que aquella entidad no era otra que el maligno, quien intentaba reclamar el territorio y sembrar la desesperación. En un acto de fe desesperado, los hombres más valientes del pueblo, cargando pesadas cruces de madera bendecidas, comenzaron el ascenso hacia los Picachos bajo la tormenta. El plan era sellar los cerros con el símbolo de la cruz para detener los brincos de la bestia. El descenso del mal. Se cuenta que cuando los hombres lograron instalar la primera cruz en uno de los picos, la figura negra lanzó un grito de rabia que se escuchó en todo el valle. Al intentar saltar hacia el siguiente pico para derribar a los hombres, se encontró con que el poder de la bendición le impedía tocar tierra firme. Al colocarse la segunda cruz, el diablo, viéndose acorralado y sin poder pisar los picachos benditos, dio un último salto desesperado hacia las profundidades de un barranco, desapareciendo entre una nube de azufre y fuego que la lluvia no pudo apagar. La tormenta cesó de inmediato, dejando un silencio sepulcral en la sierra. El legado. Desde aquel día, las cruces permanecen en lo alto de la sierra de Abasolo como centinelas. Sin embargo, la leyenda dice que el diablo dejó marcadas sus huellas en las rocas de los Picachos, cicatrices de piedra que sirven como recordatorio de que alguna vez estuvo allí. Datos curiosos de la tradición. La celebración, cada 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, los habitantes de Abasolo suben a la sierra en procesión. Llevan música, comida y renovada devoción para celebrar el triunfo del bien sobre el mal. El paisaje, si visitas Abasolo, los Tres Picachos son visibles desde casi cualquier punto, y los lugareños siempre te señalarán el lugar exacto donde el demonio perdió su salto. Si el terror te invadió, regálanos un me gusta y comparte tus impresiones en los comentarios. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima, estimados espectadores. Prepárense para más. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada.